no ha identificado. Y yo, principalmente, yo lo defiendo y lo valoro. Yo lo hablo también hoy. No he hablado en haber porque dice, Bori Fedre Zulian, Bori no era Zulian, Bori ni no era bueno a pedan, ni no era habilite, Dios ya un yasta ni oro. Pero ni cuene Bori Kui, ni cuene da, todo bien bien, ya bien yo. Entonces, por eso que es importante que trabajemos con el plan curricular que está en la ley 81. Es importante. Tenemos que, los educadores, empeñarnos a trabajar, a rescatar nuestro idioma, y eso es un plan importante que yo quisiera, porque todos los educadores pongamos en mano, empeño, a trabajar con los niños y los padres de familia también. En cuanto a la prelación, yo pienso que se debe nombrar personal en ese sistema neutral. Y primeramente en mi plan sería, los educadores en Oberá sería lo nombrado primeramente. Los educadores en Oberá. Ese es el gobierno que lo voy a pedir al Ministerio de Educación. Primeramente si usted capica que me nombre la gente del educador primero. Luego lo demás. Así que pongamos de pie y gracias por todo. Muchas gracias. Para cerrar la cuarta pregunta, reitero la pregunta. ¿Qué propuesta tiene para salvaguardar nuestra lengua gobé y bucle para la nueva generación? Queen medire brare, Queen over ni güey core, ni tatore, hasta ni tan me hombre. Entiendari, educador, ni güey ahora, ni mole, y ni guay. Yo educador ni güey con el güey. Se debe implementar a ellos que conocen bien el lenguaje en Obereye como maestros dentro del programa de CEFACEI, Escuela de Habilidad. Segundo, que ya hay maestros en Obereye preparados en el lenguaje en Obereye, que se nombre y que no tengan que mendigar afuera, sino sea nombrado y que se le crea la institución de la idioma nueve dentro de la comarca. O sea, se crea la infraestructura netamente que no tengan que estar buscando allá afuera, porque la comarca debe tener su instituciones públicas de educación dentro aquí en Yanutugri y en toda la región. Como último punto, la universidad debe crearse aquí en Yanutugri para que todos los jóvenes que ya están graduados empiecen nuevamente a recuperar nuestro idioma Obereye y Buglere. Muira, Buglere, Cuedre Toniere, Cueye, Odio de Yeñar Urbentre, Llebra Nigüe, Yede Jalgaide, Yede Jatarbe, como Cuedre Toniere, Buglere Toniere Core. Otro cuello ya jataga, otro cuello, otro de otra braña, tuve cuetriere. Aguato, esquiuye, muma. Pelle, aro. Ye, nieta que mover, no guaye, hinsul. Guadie, dai. Ye, cuedre, aguaña, cuetriere con un nine. Agua educación ya creada dentro de la comarca Nede. Nurba y Grau de Yetaina, en la casilla 15 de nosotros, el número 1 está para la creación de las instituciones bilingües en Oberá y Buglere aquí en la capital Yanutugri, que si la mueve en hombro. Y que así se cumpla nosotros que lleguemos a ganar como cacique general de la capital Yanutugri, que el pueblo Oberá y Buglere impulse la educación netamente en Oberá y autónomo, que sean los maestros en Oberá nombrados y que sean los maestros Buglere nombrados, porque es el único que conoce el idioma propio, autónomo y autóctono, con su propio lenguaje y cultura. Así que nuestro maestro primero de base es nuestra madre anciana y nuestro padre anciano. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para los candidatos. Seguimos con los patrocinadores. Movimiento Sociedad Civil, HR Digueri, HR Chichica, profesor Gertrude Rodríguez. Este evento está siendo transmitido por ITV, Canal Indígena Gobé, del licenciado Noé Abdías, patrocinado por el profesor Dionisio Ábrego Becker, y también lo está transmitiendo Daniel Jiménez por su canal de Facebook Live. Fuerte el aplauso para los que están aquí interesados. Está interesante el tema para los candidatos. Seguimos con la última pregunta de las 5 rondas. Viene la última pregunta luego. De esa pregunta viene entonces la pregunta del pueblo. Se va a desmayar, sí, punto importante, se va a desmayar al pueblo. No escuchamos nada.
Oído. Dice la quinta pregunta para los candidatos. ¿Cuál sería su postura ante el gobierno en cuanto a la explotación negociada del Barro Blanco y Cerro Colorado? Repito la pregunta. ¿Cuál sería su postura ante el gobierno en cuanto a la explotación negociada del Barro Blanco y Cerro Colorado? Bien, a todos les interesa saber. Nosotros todos los que estamos aquí, yo creo que somos parte y estamos ansiosos, y ustedes mucho más razón. Lo que está aspirando a cacique y ocupar ese curul, tiene esa responsabilidad grandísima frente a esta situación. Barro Blanco ha traído muchos conflictos, problemas a nosotros. Barro Blanco fue negociado, fue aprobado, fue firmado por los grupos anteriores, que supuestamente el Congreso desconocía de eso. Finalmente, cuando ya se desató el problema de Barro Blanco, llegó en manos del Congreso. El Congreso no sabía qué tomar decisiones sobre Barro Blanco. Al final, cuando se celebró un congreso en Cerro Algodón, un encuentro en Cerro Algodón, los delegados que estaban en aquel tiempo desaprobaron de que Barro Blanco se debía dar seguimiento. Nosotros, ya con la situación que se ha dado sobre esos Barro Blancos, hay que revisar cuáles son los acuerdos finales que se ha dado. Esto frente al Barro Blanco, frente a lo que se llama Cerro Colorado. El Cerro Colorado no es por qué nosotros analizar y discutir. Si nosotros como autoridad que vayamos a ejercer, tenemos que defender ese recurso. Ese es lo nuestro. No solamente Cerro Blanco, sino Cerro Colorado, sino todos los recursos de la comarca. Nosotros debemos ser parte y ser defensores de eso. Y para eso entonces nosotros tenemos que unificar, unidos, llevar adelante un plan para la defensa de nuestros recursos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Siguiente candidato. Nos despertamos, ¿verdad? Esa hace la pregunta. ¿Cuál sería su postura ante el gobierno en cuanto a la explotación negociada del Barro Blanco y Cerro Colorado? Al ser electo como cacique general de la comarca Ngove, mi postura frente al gobierno nacional. Para mí, Barro Blanco fue impuesto. Los acuerdos que se hizo tampoco se cumplió con la amplia divulgación en qué consistía ese acuerdo. Tercero, el tema de Barro Blanco es problema de la comarca, ¿sí? Y por tanto, ¿qué dice el acuerdo? Y no lo conozco. Sin embargo, como cacique general, vamos a exigir qué es lo que se escribió ahí, se acordó ahí, se firmó ahí. Porque también puede pasar hasta dónde Barro Blanco beneficia, digamos, el caso específico acá al distrito 1. Entonces es un tema que va a ser abordado en el próximo Congreso General que se elija acá en Bogotá. Con referente a Cerro Colorado, pueblo de las 3 regiones, yo escribo en Nedrini y Cod. Hay una ley 11 del 26 de marzo de 2012 que se aprobó, que se logró con el respaldo del pueblo, cuando nosotros hicimos la gran movilización en 2011-2012. Desgraciadamente, perdimos a un compañero en la lucha. El artículo 3 y 4 de la ley dice que está prohibido otorgar concesiones para estudio de exploración y explotación de recursos naturales en la comarca Nuevo Burlé. El artículo 4 habla de las cancelaciones de concesiones en la comarca Nuevo Burlé en referente a explotación, sea Cerro Colorado o cualquier otra área de interés en la comarca. Por tanto, como cacique general, vamos a defender la ley 11 que prohíbe la explotación minera en nuestra comarca Nuevo Burlé. Solamente estos temas, si el gobierno nacional llegara a derogar, llegara a modificar, va a provocar una nueva confrontación con el gobierno nacional y las empresas transnacionales interesadas. Ni una organización social en la comarca está por encima de esta ley. Y el cacique general no tiene la decisión absoluta de firmar ningún acuerdo a espaldas de la población mientras que esta ley 11 esté en vigencia. Es una de las conquistas aparte de la ley 10. Es por ello mi compromiso será hacer cumplir y exigir que eso se respete como tal. No vamos a permitir que el gobierno, sea del partido que sea,
no vengan a imponer una nueva modificación o una nueva reforma, porque la comarca ya habló alto y claro. No estamos de acuerdo con la explotación Cerro Colorado, Cerro Chorcha, Cerro Tólica, Cerro Pelado y cualquier otro interés en la comarca. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Fuerte el aplauso. Esperamos el siguiente candidato. Vamos avanzando rapidito. Reitero la pregunta. ¿Cuál sería su postura ante el gobierno en cuanto a la explotación negociada del Barro Blanco y Cerro Colorado? Muy buenas tardes nuevamente, compañeros. El tema de Barro Blanco no es el tema solamente de la región Codri, el tema de las 3 regiones. No podemos ser regionalistas. Cuando utilizamos y hacemos esa práctica, el enemigo se aprovecha, como se dio en Barro Blanco. Del momento que ustedes me elijan el 13 de febrero como cacique general, una de las cosas que tendría que hacer, revisar el acuerdo que estableció con las autoridades anteriores. ¿Y por qué? Porque ya hice la práctica con la empresa minera Cuprum de Guariviara en el 2009. Había negocio que estaba hecho con las autoridades, violentando totalmente la ley 10 y los convenios internacionales. Y es por eso interesante hacer esa revisión. El segundo paso, si es que no se cumplió con toda la ley nuestra, entonces se lo tiro al pueblo para que se haga un proceso en la Corte, para que la Corte dictamine si es que lo que se llevó a cabo era lo correcto o no. Hermanos, en este momento existen leyes, pero a veces nosotros echamos la culpa a las transnacionales y al gobierno. Ellos están en la puerta, pero el que ha provocado de que esos maleantes entren por la ventana son las autoridades que están aquí. El tema de Cerro Colorado. Quiero hacerle la pregunta a ustedes: ¿cuántos de ustedes están preparados para asumir esa responsabilidad como biólogo minero? ¿Quién lo tiene? Y si no lo tienen, no podemos permitir que el gobierno y las empresas transnacionales toquen los intereses nuestros, porque es donde ahí está la esperanza de la generación que viene, hermanos. Y es por eso yo les digo a ustedes, compañeros y hermanos, estoy en la nómina 6, papeleta verde, que representa esperanza, dinero, para que ustedes mañana puedan ver qué candidato va a responder al interés de este pueblo. Cerro Colorado es la minera más grande que existe en la área comarcal. Y luego detrás está eso, varias minas en algunos puntos. Debe decirme algo: en el 2006, el gobierno de ese tiempo, Martín Torrijos Espino, contrató muchos nacionales para darle recursos hídricos, ser dueño, y luego la acción no fue vendido. Y eso provocó movimiento, y uno de esos fue Cerro Colorado, en la administración de Martinelli. ¿Qué pasa? Los gobiernos de turno están esperando qué autoridad vaya a ocupar cargo para utilizarlo como títere, pero con César se va a equivocar, hermano. Gracias. Muchas gracias, candidato. Tenemos la presencia pues de la actual cacica Silvia Carrera, que acaba de llegar. Es una también de las candidatas. Seguimos con la pregunta. Silencio, por favor. Seguimos con la pregunta para el siguiente candidato que pase. La pregunta, repetimos: ¿cuál sería su postura ante el gobierno en cuanto a la explotación negociada del Barro Blanco y Cerro Colorado? Mire, estos son los temas que se prestan para ganar simpatía. Estamos hablando de la hidroeléctrica Barro Blanco. Sin embargo, en estos momentos, la cuarta línea está siendo impulsada a toda vapor en Motribo. Entonces, tenemos un discurso que se choca con las realidades. Hay cosas que están pasando y no nos pronunciamos. Simple y sencillamente, ajustarse a lo que está establecido en la ley. Aquí lo dijo el compañero delante, la ley 11 prohíbe todo intento en los gobiernos que sea. Aquí hay algo que se está manejando, cocinando en un salón cerrado por los gobiernos y no nos pronunciamos. El gobierno no está ya pensando que estamos dejando a esos 9 tranquilos, porque ya tiene la ley 11. Hay algo que se está tratando sobre la reforma, no sé si alguien lo tiene a mano.
pero hay un decreto ejecutivo donde nadie dentro de 10 años tenga acceso a ese acuerdo. Y no ha habido pronunciamiento de ninguna de las autoridades vigentes. ¿Por qué? Eso está entre comillas. El Barro Blanco es un tema que muchos dicen luchar, pero en este momento Barro Blanco está facturando. No entiendo cómo que nos estamos oponiendo, sin embargo, Barro Blanco está facturando. Vamos a ser realistas, sentemos la cabeza. Estamos diciéndole no a algo y en realidad ya está ganando todas las inversiones que se hizo. Entonces, hay que hacer una revisión de ese acuerdo, simple y sencillamente como eso, y ajustarse a lo que ya tenemos la ley 11, que prohíbe todo intento de gobierno y de transnacionales desde que se aprobó nuestra ley. Así que muchas gracias y por esta muy actividad. Muchas gracias. Reitero la pregunta para el siguiente candidato. ¿Cuál sería su postura ante el gobierno en cuanto a la explotación negociada del Barro Blanco y Cerro Colorado? Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, creo que Barro Blanco ya lo han mencionado aquí, creo que me antecedieron, pero yo creo que toda lucha tenemos que hacerlo en conjunto. Mientras que nuestra comarca esté dividida, no podemos proyectarnos a ninguna clase de lucha y que tengamos esperanza que logremos el triunfo. Así es que Barro Blanco es algo que ya está firmado y muchos de los que firmaron están aspirando, ¿sí o no? Entonces, si es así, entonces el pueblo es el que tiene que decidir y nosotros que vamos a ser electos el 13 de febrero solamente tendríamos que coordinar con todas las autoridades que van a salir electos, hacer alianza con el Congreso y luego ponernos de acuerdo a ver qué estrategia vamos a montar. Pero yo pienso, aquí lo han dicho, vamos a repetir lo del 2011, 2012. Quizás sí se pueda, pero organizadamente se puede lograr. ¿Cuál sería mi propuesta? Que reclamemos Barro Blanco como una empresa de la comarca. Y que cuando eso puede ocasionar de que se revise lo que se negoció y que quizás podamos lograr subir el porcentaje que está estipulado en la ley 11. Esa sería una de las posibilidades, pero organizadamente. En cuanto a Cerro Colorado, ya lo han mencionado aquí, ya está un negocio hecho entre la empresa y el gobierno, ya se aumentó el porcentaje de regalías, que antes era del 2%, ahora sube al 15%. ¿Qué significa eso? Que el gobierno va a recibir aproximadamente 400 millones al año. Y es cierto, van a iniciar allá en Colón, pero el objetivo principal es recorrer toda la cordillera, llegar a Cerro Colorado y luego llegarán a Tachorcha, porque ese es el potencial de los recursos minerales en cobre que tiene la comarca. Así que, hermanos, creo que yo no encuentro otra fórmula que la unidad de todos para poder reclamar nuestros derechos. Y aquellos que han fallado y han cometido errores, no sé si los vamos a perdonar o ustedes se encargarán de llevarlo al cepo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos al otro candidato. Mantenemos la cordura, por favor. Primero que nada le pedimos al pueblo calma y la cordura, que no se vayan a alterar, por favor. Reiteramos la pregunta para el siguiente candidato. ¿Cuál sería su postura ante el gobierno en cuanto a la explotación negociada del Barro Blanco y Cerro Colorado? Congreso General, son jefes del cacique. Esto no es de algo, informen al Congreso. Y tiene el grado que llegue como cacique, yo no voy a ser superior del Congreso General, sino el Congreso General es mi jefe. Sobre el proyecto Barro Blanco, tiene el coro del Congreso General que evalúe ese convenio, si está bien, está mal, porque
Para mí eso necesita más discusión ahí y revisar eso. Y si está, porque si es una cuestión que viene por parte del gobierno así, yo creo que el Congreso tiene que debatir eso. En cuanto a Cerro Colorado, mire, y me la tiene con el ni nada de eso. Ese ley 11 también, ese uno mi sudor está ahí. Yo tengo que defender esa última consecuencia, ¿ya? La ley 11, ya ni una protege todo el recurso natural de esta comarca, todo, que hay que llegue, ni a la varia, ya otro. Yo también, si Cerro Colorado debe estar detectado en el niño de yo, si Cerro Colorado, yo que está en el pulmón del comarca, de la comarca, ya otro. Debe quitar en el muy, muy grande. Ustedes, el pueblo que decide si la exportación va o no va, el pueblo decide. Pero antes de eso tenemos ley 11, vamos a defender esto, ante el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Esperamos al siguiente candidato para que responda la pregunta. Leemos la pregunta. ¿Cuál sería su postura ante el gobierno en cuanto a la explotación negociada del Barro Blanco y Cerro Colorado? Mi postura como persona es una cosa, pero mi postura como cacique general, en nombre de Dios, tenemos que revisar ese acuerdo, porque la afectación que se ha dado en nuestro territorio comarcal, nadie le ha interesado, ni el Ministerio de Ambiente, ni siquiera nuestra dirigencia que está actualmente. Después que se firmó Barro Blanco, nadie le interesó qué pasó con la población afectada de forma directa ahí. Hay que revisar ese acuerdo, pero también veo personas que están utilizando este tema de Barro Blanco solo con el interés de querer el porcentaje, pero sin mirar las afectaciones donde se ha violado la ley 10 con la imposición de Barro Blanco. Cuando se realiza Barro Blanco, se viola la ley 10, el artículo 9 de la ley 10. O sea, más se está viendo el interés del porcentaje, eso es lo que le interesa, y no le interesa en realidad el respeto y el proceso de cada proyecto que se impone a la población oveburguesa. Y en mi decisión como autoridad, se tiene que respetar el proceso